So one thing là there. Tôi ra mồi. La historia secreta del Black Goo, una sustancia muy misteriosa, la que algunos infiltrados e investigadores han dicho que no viene de este planeta y que es una tecnología utilizada como arma. Algunos investigadores de la teoría de la conspiración dicen que esta sustancia aparece descaradamente en películas como primado negativo, tal como Alien Covenant, Venom y La Cosa. Pero algo aún más interesante es esta historia, que se remonta a, ni más ni menos, que la Guerra de las Malvinas. En la primavera de 1982, el establecimiento británico envió una flota, incluidos submarinos nucleares, para recapturar unas pocas islas dispersas y en gran parte deshabitadas en el Océano Atlántico, en América del Sur y la Antártida, las llamadas Islas Malvinas. Según los ingleses, Argentina habría ocupado ilegalmente el territorio. Pero el motivo real y el botín se decía que era un aceite inteligente y no puramente la guerra por el territorio. Este aceite es el llamado Black Goo. El término Black Goo se remonta a un pionero de las nanotecnologías, Eric Slexer, que describe un escenario del juicio final centrado en un organismo autorreplicante, un nanobot ficticio llamado la plaga gris. Una vez fuera de control, este organismo podría proliferar rápidamente e infiltrarse en el entorno en un tiempo muy corto y literalmente comérselo. Propiedades muy similares son atestiguadas por el Black Goo. La sustancia se encontró originalmente en el petróleo crudo. En realidad, la Guerra de las Malvinas terminó con el acuerdo de alto el fuego la noche del 14 de junio, pero solo una semana más tarde, los británicos capturan el Centro de Investigación Argentino. Oficialmente se encomendó a la estación la recopilación de datos meteorológicos, oceanográficos y glaciológicos. Al mismo tiempo, sirvió como un importante puesto avanzado de la Junta Militar Argentina. No estaba ubicado directamente en las Islas Malvinas, sino en una de las Islas Sandwich del sur, que están ubicadas en la misma región cerca de la Antártida. La isla se llama Morrell, pero otro nombre es Thule Island. Según algunas fuentes, los argentinos estaban menos interesados en los datos de medición terrestre. Por el contrario, se dice que mantuvieron contacto en la isla de True con una raza extraterrestre humanoide azul, que se dice que trabajó allí en una base subterránea con el Black Goo. Este es David Griffin, fundador de Exopolitics del Reino Unido, refiriéndose en una conferencia sobre el Black Goo a Alec Neward, un ingeniero de Nueva Zelanda presuntamente secuestrado por los azules en 1989. Newland dijo que los extraterrestres azules le explicaron que el Black Goo fue dejado en la Tierra por un grupo extraterrestre maligno. La sustancia debería permitirles terraformar el planeta con solo presionar un botón. El disparador debe ser una señal enviada desde el espacio. Según los extraterrestres azules, el Black Goo es una amenaza planetaria y trataron de neutralizarlo. Habrían elegido la región de Falklands para sus experimentos porque la sustancia sería más fácil de controlar a bajas temperaturas y se replicaría explosivamente en un ambiente más cálido. La historia completa del secuestro lo explica Alec Neward en su libro Coevolution. Newland obtuvo más información sobre el informante del servicio secreto sudafricano que había estado en Morrell y la isla de True, donde recuperaron el Black Goo y lo llevaron a Inglaterra, llevado a los laboratorios de investigación de dos contratistas de defensa, Marconi Electrónica y Blessed Telecomunicaciones.
Poco se sabe de los eventos concretos en ambas compañías. El informante sudafricano de Newland, quien le habló de un antiguo compañero de clase que había comenzado a experimentar con el Black Goo y querían programarlo mediante ondas de radio. Un día, el Black Goo fue activado, lo que resultó en una interferencia con los satélites meteorológicos, una indicación de las intenciones de terraformación de los extraterrestres maliciosos. Después de todo, llamó la atención del público y confirmó que los siguientes 5 años hubo una cantidad inusualmente alta de suicidios y accidentes, en su mayoría jóvenes, especialistas en informática y electrónicos, todos los cuales sirvieron a las dos compañías. Sin embargo, no solo es notable el número, sino que aún más son las circunstancias de la muerte las que han atraído la atención del público. Estas muertes fueron muy extrañas. Las historias individuales están documentadas en el libro publicado en 1991, Open Verdict, del periodista Tony Collins, que enumera un total de 25 víctimas. David Griffin cree que estas muertes se debieron principalmente al hecho de que los británicos, a diferencia de los americanos, no tenían experiencia ni poseían las condiciones para hacerle frente a estas cosas. Tanto él como Alistair Martin también creen que las empresas como Marconi y Plessey sirvieron como organizaciones de fachada a la experimentación del Black Goo, para experimentar, entre otras cosas, en las personas sin ser conscientes de las consecuencias. A partir de este punto, el rastro del aceite se pierde de vista. Alistair Martin afirma haber sido informado por su arrendador que acabaron mal los experimentos en una de las instituciones de investigación de Londres y luego echaron el Black Goo en el sistema de alcantarillado municipal. Existen muchos casos documentados de la experimentación con el Black Goo en personas que tuvieron un desenlace fatal. A continuación, los videos del Black Goo. So one thing là there. Rồi ra mồi, ra mồi. I like Fred. So one thing là there. Rồi ra mồi, ra mồi. I like Fred.